Listo, ya está grabando. Entonces, bueno, por favor, empecemos esta entrevista. Tú cuéntame de ti, Catalina, cuéntame a qué te dedicas actualmente, en qué te enfocas, digamos, en el ámbito académico, cuál ha sido tu trayectoria profesional, como una breve biografía de ti. Y si quieres incluir algo también de tus gustos, de tus pasiones, por supuesto que te escucho. Ok, yo que en este momento soy directora de departamento de Historia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Hope en Liverpool. En esta universidad llevo ya 13 años. Eh, Antes de este trabajo dirigí el centro en arzobispo del centro arzobispo Más Culturas Non Tutu para estudios de paz y guerra. Esta traducción simultánea es complicada. La maestría también en política y relaciones internacionales. Como te digo, pues en este momento en la dirección del departamento. Y antes de eso, pues del 2000 al 2013 trabajé en la Javeriana, fui profesora de tiempo completo en la Javeriana, me eduqué en la Javeriana, fui coordinadora editorial y directora de la revista Signo, y pues trabajé en el campo sobre todo de comunicación política. Listo, muchas gracias. Y bueno, ya que trajiste signo a la mesa, entonces, de nuevo, me acabas de contar que eras directora de signo, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo funcionaba el proceso editorial en este momento? Digamos, ¿cómo era el equipo? ¿Quiénes lo conformaban? ¿Cómo, digamos, se dividían los artículos? ¿Quién leía qué? ¿Quién hacía qué? ¿Para cuándo? Entonces, digamos, un poco cómo era el ambiente en ese entonces y cómo manejabas tú a signo y pensamiento. Y también cómo llegaste al cargo. ¿Cómo llegué al cargo? Pues yo terminé la práctica laboral en el programa de desarrollo y paz de Mantenimiento Medio. Y entonces JM Pereira, sí, JM, él me ha dado clase a mí. no, ¿qué está haciendo? Le digo, pues aquí desempacando. Me dijo, ¿por qué no se viene aquí a la universidad y conversamos? Entonces, pues muy bello, como siempre, me ofreció trabajar en la universidad, comenzar el trabajo en la universidad. Yo en ese momento no sabía qué quería hacer, entonces dije, pues arranquemos. Y la revista Cine y Pensamiento, que era como la joya de esa facultad, la consentida de esa facultad, Ujú. la tenía una profesora, mentora, recuerdo con mucho cariño, Ana María Lalimbe. Y Ana María Lalinde, pues, era una reina. Ella tenía un computador, yo me acuerdo, tenía un PC y tenía un Apple con el que manejar la revista. Entonces hubo un misterio y ella, pues, era Claro. editora, era coordinadora editorial de la revista y en un equipo, digamos, editorial, que eran varios profesores de un departamento. Ahí estaban involucrada gente increíble, Jesús Martín Barbero, estaba Irma Rey, José Iván Bonilla, Zira, y había gente muy bella, en Claro. París. Entonces, el este coordinación, el ese como comité editorial, pues era donde se decidían los temas de la revista. Y cuando arranqué el trabajo, pues Ana María Lanín se iba para Estados Unidos, eh, al vivir, a residir en Estados Unidos, y le dijo, voy a dejar la revista, la quiere, quiero trabajar en la revista. Y entonces, pues eso fue una responsabilidad gigante. Yo hice más o menos el trabajo que tú estás haciendo ahora, de coordinación editorial, y el editor, estamos hablando del 2000 al 2004, entonces pasó a ser por ejemplo de nicho. Mm. Y en esa combinación era un poco desde la convocatoria hasta el empaque, entonces yo me dedicaba a toda la coordinación de labores de producción, de difusión. Y en esa coordinación, pues hicimos la producción de los números 37 al 44. em, y estábamos como comenzando a jugar con la web. Entonces yo estaba aprendiendo a hacer diseños de página web. Y en ese momento, pues, coordiné el diseño y el desarrollo de la página web de la revista.
pero además procedió con otro proceso muy lindo que fueron los 20 años de la Sigmund Benjamin. Mm. Y de eso, entonces pues esa era la tecnología de la época, dijimos, sí, ¿por qué no hacemos un CD conmemorativo de los 20 años donde estén indexados todos los números que tenemos hasta ahora y se lo repartimos a Raymond y todo el mundo? Y entonces, y era como un tema de acceso, pues era poner el CD, poner como la publicación en acceso para todo el que lo tuviera. Entonces, eso, Claro. otro proyecto fue muy lindo. Y la otra cosa que hicimos grande fue empezar a abrir la indexación de la revista en bases científicas. Entonces hicimos la indexación. La revista ya tenía algunas, estaba en algunas bases, digamos, latinoamericanas, pero en ese tiempo con, pues, con Jorge, con UPM, con Eduardo Gutiérrez, que hoy están por allá. Entonces trabajamos la indexación con Index de Cosiese y es un trabajo que se hizo bueno, en 2003 a 2004, una cosa muy intensa, pero era como empezar el proceso de poner la revista, digamos, en base científica nacional y había un proceso pues, decir, de que las revistas teníamos la Tindex y como todo ese desarrollo Claro. web, digamos, de poner todas nuestras publicaciones en la web y en acceso abierto en, y hacerlas visibles luego en bases de datos, Scopus, etcétera. Ese proceso empezó en comienzos de los 2000 y fue pues, el proceso que yo adelanté de la mano de estos progress release que algunos todavía están por allá. Mm. Y luego en el 2004, y yo vine para Inglaterra, entonces a hacer el doctorado, me convertí en miembro del comité editorial de la revista. Em, digamos, para esa época el comité editorial era un equipo que era encargado de ofrecer verificaciones generales sobre la publicación y era un equipo encargado también de, pues, de pensar los números. Y eso es un trabajo muy lindo, porque era un trabajo muy intenso y la revista pues era muy querida por todos los profesores, muy valorada por los profesores, entonces el involucramiento era total. Cuando yo regresé a Inglaterra en el 2008, regresé a la Javeriana, ya para el 2012, ya cuando estaba más grande, Mm. el decano entonces me ofreció la dirección y medición de la revista. Yo fue lo que hice poco antes de venir pues, a Inglaterra a trabajar. Entonces, en esa dirección ya me convertí en la editora de la revista y en la directora de la revista. En esa segunda etapa, entonces ya dirigí el proceso editorial de la publicación y ahí pues yo ya estaba al frente de revisar textos para pares, de editar artículos y revisar artes parciales y finales. Digamos, en esa época coordinamos, si la memoria no me falla, los números de 59 a 63. Y allí ocurrió otro proceso muy lindo, fueron los 30 años de la revista que también fue Entonces muy lindo, estuviste en ambos. de los 20 y de los Qué 30 años. maravilla. Y entonces ahí sacamos, pues en esos años que estoy dedicando a los números como el 59 al 63 y organizando todo el proceso de producción y de difusión de la revista en conjunto con la editorial Caballero. Yo pues le presentaba la publicación en eventos y coordiné una segunda etapa del proceso de indexación con gente increíble, Liliana Herrera Soto, que era la coordinadora pues, editorial y de procesos de información. Mm. Estaba Felipe Sánchez, que era asistente en ese momento de procesos editoriales y la página web, hacía el trabajo que hacías tú. Y entonces en esa época ya arrancamos otro proceso que fue combinar la indexación de la revista en los Scopus de Music, en Middle Knowledge. Entonces eso ya movía la revista, es un escalafón más arriba de Claro. internacionalización, que fue muy importante. Y entonces esa revista tenía mucho amor, entonces si uno mira los libros de esa época, estaba gente pilísima, estaba Wilson Gorja, que era ilustrador, números bellísimos, Gustavo Patino, que era corrector de estilo, y ese hombre es un hacha. Yo no conozco a un corrector de estilo en español como Gustavo Patino. Eso siempre cerraba nuestras publicaciones con broche de oro.
y Motif, que era una compañía muy chévere, nos apoyaba en todo el proceso de grabación. Justo el proceso de la revista, un proceso pues de mucho amor, era muy intenso, eran cada semestre, eh, y digamos en esta época ya del 2012 al 2013 realmente fue mover la internacionalización de la revista, que el comité científico y editorial fuera mucho más sólido, mucho más de pares internacionales, traer gente y digamos que pudiera mm, darle el nombre ya a la revista Claro. en diferentes idiomas. Entonces ya pensamos publicar es decir, en portugués, en español, teníamos aquí Montaña en lenguas. Era un proceso que se hacía con gente de todos los departamentos que eran Sí. de comunicación y formación de lenguas. Estaba Kitty, estaba Liliana Herrera, estaba yo, y la voz de nuevo, pues con mucho apoyo de los profesores de cada época. Entonces, fue una escuela, fue una escuela y digamos, me dio grandes bases, no solamente a mí me gustaba mucho la revista. Yo cuando arranqué decía, si a mí me ponen a enseñar, yo me voy de aquí, porque a mí me da pánico meterme en un salón de clase, pero siempre que me veía en la revista, yo me quedo en la universidad, entonces eso fue como el gancho. Claro. Bueno, a mí, para dejarme en la universidad y luego, posteriormente, meterme en el salón de clase. Esa fue la carnada. Sí. Bueno. Mm, pues digamos algo que me impacta mucho es cómo hablas de el amor que había por la revista y entre el equipo. Digamos que se nota, pues que para poder lograr toda esta exposición que ustedes estaban intentando lograr, estar indexados por Scopus, trabajar con todo este montón de gente tan talentosa. Yo quiero saber cuál crees que es la raíz de ese amor por la revista. O sea, ¿por qué se cultivó un sentido de pertenencia y un sentido de el querer hacer las cosas bien y el querer estar ahí, el querer, digamos, dedicarse de lleno a la revista, teniendo en cuenta pues lo exigente que es ese trabajo también? Entonces, para ti, digamos, ¿de dónde nació ese sentido de pertenencia y ese amor por la revista? Pues yo tenía, pues sí, cuando yo llegué, yo era javeriana, yo quise a trabajar en la Javeriana desde el 97, Sí, estaba muy de en toda la cultura, además, desde que fui estudiante siempre fui asistente de investigación, pero claro. y Eduardo Gutiérrez decía que esa corte, como era que decía que esa corte nuestra era como un bus que había llegado al manicomio, éramos gente muy intensa. Digamos que es de situaciones muy cercanas con los profesores también. Esa corte mía fue una corte muy linda, una corte que valoró mucho y tuvo, como te digo, relaciones muy sentidas con los profesores. Yo todavía tengo amistades muy profundas con gente que le enseñó. Claro. Y conecto con la pregunta en el sentido de que, es decir, la revista era una revista que tenía una historia, era una de las revistas más reconocidas de Latinoamérica Sí. en el campo de la comunicación. Era una revista donde, es decir, publicaban y tenían que ver gente que hizo historia en el campo de la comunicación, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Sí. Em, entonces, y era una revista que tenía una valoración de si es como en el campo, en el mundo anglosajón, las revistas pertenecen a editoriales comerciales. Entonces, pues uno publica y luego las universidades tienen que pagar para ver lo que los profesores publicaron. Entonces uno pues Mm, nada que ver sí, y con la revista. Pero en Latinoamérica es otra cosa, porque las revistas pertenecen a las facultades, claro, pertenecen a las facultades cambia. y son de acceso abierto. Entonces la diferencia en términos de, pues, ¿para qué sirve una revista? Es decir, y en términos institucionales y también en términos de educar a los profesores, de educar a los estudiantes, de ser un espacio de aprendizaje inclusivo, eso genera un sentido de pertenencia, yo creo que es muy Mm, distinta o de pertenencia que puede tener las revistas de acá, que son revistas pues, que, como te digo, pertenecen a editoriales que cobran.
por el acceso y pues uno publica en esa revista porque le toca y te ponte como el carajo profesional, pero uno pues la conexión emocional con la revista pues a menos que uno trabaje para la revista, pues no. Sí. Sí, ok, listo. Pues sí, también me hace sentido el hecho de que cuando algo es de uno y no está necesariamente mediado como por editoriales externas, la comercialización, no tener la posibilidad de acceso, pues obvio eso hace que no se sienta ya de uno lo que uno publica y lo que uno hace. Entonces entiendo muy bien lo que quieres decir. Y en ese sentido, pues digamos, ya me comentaste toda esta etapa de transformación que hubo en la revista para ponerla más en el mapa, pero tienes, a ver, dos preguntas. La primera es, un reto particular que tú recuerdas que tú decías, Dios mío, ¿cómo vamos a lograr esto? Y también te quería preguntar si ha habido, digamos, yo sé que la edición de los 20 y los 30 años debió ser muy significativa, pero digamos, algún artículo o momento de la revista, como algún tipo de contenido que te haya marcado o que marcara tu tiempo en la revista. Y no, yo no diría en términos de contenido porque todos trabajaron con mucha intensidad, o sea, este trabajo fue muy intenso para cada número. Y que eso, a veces se le ponía toda la cabeza, ¿no? Todo el corazón, o sea, no, yo no recuerdo, no te puedo decir que un lugar en particular me marcó, que eso eran todo el tiempo el nivel de adrenalina era altísimo Claro. para cada uno de esos números, pero sí recuerdo los procesos de indexación y las discusiones de la época en los procesos de indexación. Sobre todo en la etapa del 2011 al 2013, porque digamos, había como una necesidad más grande, es decir, ese proceso de discusión de indexarlos en indexarlos en Scopus, indexarlos en Easy, generó mucha reticencia, muchas preguntas sobre, es decir, tenernos que acomodar a escándalos internacionales o tenernos que acomodar a exigencias de la academia americana o de las academias europeas y eso, digamos, y ponernos en una competencia pues, que no sabíamos si teníamos que dar, ni siquiera, o por qué la teníamos que dar, ni ponernos como ¿por qué nos íbamos a poner en ese tope en vez de en vez de luchar por como mayor integración latinoamericana y dejar el espacio ahí? Sí. Y eso fue un debate brutal, porque claro, era, es decir, este proceso de IPEXAN nos va a dar con mayor visibilidad, pero ¿qué significa indexarnos sin, por ejemplo, el estándar de un profesor va a ser medido por dónde publica y si es una revista colombiana o es una revista europea, si lo hace en español o lo hace en inglés, en un nivel H tal, y eso cómo nos pone en cierta competencia? Pues eso generó unas discusiones pues, muy importantes, en- muy difíciles. Y finalmente, pues nuestras revistas se acomodaron a eso. Eso era un proceso que se nos vino encima y que tuvimos que mirar. Creo que ahora, unos 10 años, unos 10 años más tarde, lo hemos presentado. Ahora estamos hablando de acomodarnos a otros procesos, Sí. mm, pero acomodarse a ese proceso de calidad sí generó muchas preguntas en términos de, es decir, de ser, ¿qué significa comunicar públicamente la ciencia? ¿Por qué lo tenemos que hacer en editoriales que ni siquiera vamos a poder acceder en términos sanitarios? Sí, Eh, ¿Por qué no le apostamos a nuestras revistas? Esa pregunta fue, y esa pregunta siempre me queda, es decir, eso es claro. reto, un reto grande. Por un lado, es decir, nosotros siempre decimos como comunicadores, hay que aprender las tecnologías, hay que aprender a manejar los formatos, hay que aprender los medios y
y no puede dar por sentado que el cambio de la comunicación también es un cambio de tecnología y ellos se van moviendo con eso, pero en la respuesta habían preguntas mucho más de fondo, es decir, qué significa para nosotros como profesores, de nuestras conversaciones públicas, nuestro impacto, el cómo nos la dimos internacionalmente, cómo nos van a valorar y van a valorar esta producción intelectual. Pues son preguntas más de fondo. Y preguntas muy difíciles, porque obvio, siempre hay una perspectiva dual entre tener que adaptarse a las tecnologías y a la exposición o mantener, digamos, calma sobre estas dudas que emergen sobre qué va a significar ser profesor, cómo se va a valorar mi trabajo, con bajo qué esquema se va a valorar mi trabajo, si es con, digamos, indexaciones extranjeras. Entonces, sí, menos mal ya atravesamos esa época, pero sí queda la duda. Y No te preocupes. Dios mío. Bueno, entonces, am, siguiendo entonces con el impacto de signo, ¿cuál consideras que ha sido el mayor aporte de signo y pensamiento al campo de la comunicación y la academia? O sea, ¿cuál es el aporte, el legado de signo que va a dejar signo en el mundo? Signo deja la historia de la comunicación en Latinoamérica y en Colombia. Mm. Em, y cuando uno mira, es decir, cuando uno se sienta con juicio a mirar los números de signo, uno ve por dónde pasaron los debates, quién contribuyó, dónde estaban las preocupaciones, em, cómo se hacía comunicación de la ciencia en cada, y eso creo que signo, signo guarda esa historia muy, muy claramente. Mm, sí. Y digamos, en ti, ¿cuál es el legado o la huella que deja signo en ti, en tu trayectoria? Am, en lo personal, em, me enseñó a lidiar con gente mucho mayor, mucho mejor que yo y coordinar eso. Para nada. Tener como amplitud, tener una amplitud de, y una curiosidad eh, interdisciplinar, y tener miedo, digamos, no tenerle miedo a a establecer redes y aprender de otros y generar em, colaboraciones y pensar temas rigurosamente, procesos rigurosamente, y ser disciplinado. Eso es una cantidad de pesante en el corto y en el largo plazo. Claro, justo estaba pensando en la disciplina, porque obvio como directora de signo y pensamiento, lo número uno es, si yo no hago, no se hace y todo se desparrama. Y siento que la disciplina es una cualidad que yo admiro mucho porque es una que yo creo que solo a través del tiempo y el empuje y como el ejercicio de la que la disciplina se logra. Ahí voy, ahí voy yo en mis disciplinas. Excelente. Y yo creo que, y digamos que ese trabajo, el trabajo de signo, pues lo que a mí me tocó era muy simpático porque le pierde miedo uno a las tareas grandes y a las pequeñas. Tareas pequeñas, me tocaba sentarme por una plancha en la noche porque era cuando terminaba de trabajar. Cuando llegaba la revista, me llegaban cajas. Y entonces tocaba hacer la difusión y la difusión era sentarme a imprimir los, las direcciones de correo, me sentaba a imprimir, a recortar, tenía que meter en una bolsita con la revista y tenía una plancha ahí al lado de la oficina, me tocaba conectar la plancha y cerrar las bolsas plásticas, ¡Locura! para poder luego mandar por el correo a la editorial Javeriana. Es tareas pequeñas. Y obviamente las tareas grandes, irse a la editorial a mirar artes finales que todo estuviera bien, todas las relaciones con las fuentes científicas, mirar que los procesos editoriales pues estuvieran bien hechos. No te entiende uno
que es eso, el susto, digamos, los niveles de tareas. Claro. Sí, sí, porque uno realmente unas tareas gigantes dice: "Me voy a morir antes de poder completar eso". Pero no, pues, desde las pequeñitas me parece demasiado interesante lo de la plancha. Nunca había escuchado de historia de significamiento. Lo voy a preguntar a Juan Daniel, lo voy a preguntar. En la US decimos difícil. Sí, le tengo que preguntar. Me los imagino. Qué curioso. Y entonces, digamos, tú como signo y pensamiento has sido una revista, digamos, tradicionalmente escrita, y obviamente con estas anécdotas se nota lo análogo que era con la plancha, todo a mano, uno por uno. Entonces, ¿tú qué opinas de, d- digamos, de esta apuesta que está haciendo signo y pensamiento por su nueva rama signo transmedia, digamos, como de apostarle a hacer más contenidos audiovisuales, a tener más difusión así? ¿Qué opinas sobre este tipo de iniciativas? Cuando yo arranqué en el 2000 al 2004, voy a hacer un paralelo. El proceso fue nuevamente lo que teníamos a la mano en términos de tecnología era, y la manera como lo pudimos hacer mejor fue ponerla en la web y hacer nuestro CD conmemorativo, que era lo que había en la mano en la época, y eso era como último tuve que esto lo acabo de atender y está calientito, hagámosle. Ya en el 2012 al 2013, pues, digamos, la tecnología, entre comillas, era el tema y el proceso grande, buen proceso de indexación. Em, yo creo que hay como dicen en ciertos sectores, hay que incluir todas las formas de lucha. Sí, me parece lindo pensárselo en transmedia, pues si no sería uno un comunicado en serio, sino pensar a que se puede y transmitir conocimiento en formatos que no sea, me encanta el audio escrito, me fascina el Sí, audio escrito, me encanta, sí, pero si hay otras maneras de decir, es buscar todas las formas de lucha, que claro, si no la colonizan otros, sí. y no necesariamente con el mismo rigor o con las mismas verdades con la misma em, con la misma rigurosidad detrás de lo que se dije. Uno puede decir, uno puede decir cosas muy profundas en 4 líneas, pero también puede decir otras 4 líneas, de manera que, pues sí puede decir cosas que están súper bien investigadas y lo puede decir en varios formatos, pa' un duro. Mejor todavía. Listo. Pues primero que dicha tener tu aprobación sobre signo transmedia. Em, y entonces tú me comentabas del rigor, como de cómo cambia la rigurosidad, pero lo que nosotros tenemos una duda y es cómo podemos garantizar que igual haya un rigor académico, un, sí, como una garantía también, una conciencia detrás de lo que se habla y lo que se hace, pero sin perder o sin dejar de apelar a las audiencias y como a también este mundo que ahora es los views, los likes, la difusión. Digamos, ¿cómo puede uno empatar esta variedad entre querer rigurosidad académica y querer, digamos, espacios muy conciliadores y muy, como le digo, como más serios? O sea, ¿cómo se puede equiparar esta propuesta de atraer a una audiencia y de igual permanecer con la rigurosidad académica y el tono con el que signo y pensamiento ha manejado este tiempo? ¿Cómo lo ves tú? Mm, no sé, tanto en palimpsestos, ya uno puede tener una revista que todavía maneja artículos, pero igualmente puede tener espacios transmedia. Sí. Pueden tener, por ejemplo, el año pasado, cuando todavía dirigía yo el centro de investigación aquí, el de estudios de paz y guerra, hicimos un ejercicio con las publicaciones de la universidad y entonces pusimos a un estudiante de comunicación a hacer
unos cortos de 5 minutos con los profesores pues, que habían publicado sus libros y esto era para poner en YouTube. Entonces, pues ellos publicaron sus libros. Entonces, esta chica hizo 9 videos con 9 profesores que habían publicado sus libros hace un año o hace 2 años y eran entrevistas cortas, 5 minutos que se pusieron en la página web del centro de investigación. Em, Entonces uno puede jugar, por ejemplo, con varios formatos. Me puede decir qué hizo, decir qué hace. Y aquí, por ejemplo, cuando uno publica un artículo, uno puede hacer resúmenes que son gráficos o infografías o hacer un video o hacer un podcast o hacer, es decir, algo que apoye, por ejemplo, una publicación. O uno puede jugar con varios formatos distintos. Pueden publicar artículos, pero también pueden hacer otras cosas que son en otros formatos, y así, pues nada se pierde. Sí, total. Pues me gusta escribir y sabes escribir, y es decir, generaciones nuevas vienen con saberes nuevos, entonces a Sí, mí me parece que la idea para esto es medio inclusiva. sí, es también integrar las nuevas ideas. Uno no puede simplemente ir en rechazo a los nuevos saberes y las nuevas comunicaciones. Sí, que las que De acuerdo. un probatorio que no vamos a reemplazar. No vamos a reemplazar la palabra escrita por el podcast. Entonces, Sí. pero las dos son fabulosas. Exacto, ambas tienen su valor. Le dije un Sí, montón para que me digan, no. bueno, perfecto. Y ya digamos, en cuanto a ti, esta es una pregunta que se la mostré al director actual de Signo, que es Oscar, y él me dijo, yo no sé cómo respondería a esa, pero me dijo, igual hácela, a ver ella qué diría, y fue, ¿cuál ha sido? Es que nadie hemos y yo. Me dijo que le hiciera, yo solo sigo órdenes. Pues, va. ¿Qué le Es- llaman al señor Oscar? Yo solo me río toda la entrevista, de verdad, gracias por compartir lo que sabes, estaba muy, muy buena la entrevista. Y bueno, ahora sí, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje en tu carrera? Que empezaste como comunicadora y has tenido toda esta transición hasta Liverpool, otro país con un contexto completamente distinto en tanto a la comunicación política. Digamos, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu carrera, ya sea personal, ya sea académico, como cuál es la lección que te ha dejado la academia y la investigación? Em, la actitud hacia el mundo, tiene que estar Mm. abierto, y aprender, y, y no tenerle susto al camino, y irse acomodando, que va viniendo. O sea, el aprendizaje constante. Que la academia, acá es un espacio tan mundo que es como porque con seguridad dices, porque es una postura ética hacia el mundo humano, cómo uno se quiere relacionar con el mundo. Yo creo que ahorita, Sí, de acuerdo, porque yo siento que lo que uno hace en la academia nunca es neutro, nunca está libre, digamos, de ideologías, de redes, de conexiones, o sea, siempre va a haber una incidencia desde lo que uno haga en la academia. Y es muy valioso porque realmente en la academia uno construye mucho dentro de uno mismo, dentro de las capacidades que uno mismo tiene y dentro de lo que tú decías, me encantó esa frase, cómo uno se quiere relacionar con el mundo, cómo uno se quiere relacionar, cómo uno quiere verlo. Y pues uno solo puede ver desde el constante cambiar los lentes de las gafas, pues. sí, eso de aquí, y, y nada, y mantener, y la cosa que creo que es muy, muy, muy bonita de este ejercicio es escuchar, tal.
es un espacio seguro, finalmente. Aquí viene gente de todo y en todas las ideologías que vienen todas las perspectivas, pero es un espacio donde uno puede pensar, discutir el relativo paz y relativa seguridad. Creo Total. que es muy valioso. Sí, aquí, la academia, la necesitamos. Sí. Y bueno, Catalina, ya para cerrar nuestra entrevista, lastimosamente con el dolor de mi alma, em, te quiero preguntar, desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a la nueva generación de editores y comunicadores que buscan fortalecer las publicaciones académicas desde contenidos éticos y relevantes, pues para la academia y para la sociedad? O sea, ¿qué consejo le das a alguien que mira una revista académica, que mira un signo en pensamiento y dice, ¿qué tal yo fuera el director? Como, qué necesito? ¿Cuál es esa clave, ese consejo que me daría, digamos, la pista para seguir adelante? Eh, Nada, que se prepare, que no hay camino, no hay, ¿cómo se dice esto? No hay, aquí en la academia, en ese tipo de trabajos uno no corta camino, no hay una manera fácil de hacer las cosas, pues es como era dentista, te toca. Y, y toca leer bien, y pues sí, ChatGPT le puede hacer el resumen que te lo va a entrar a la cabeza. Total. No hay camino, no hay manera de cortar, No hay camino corto. no hay camino corto, no hay camino fácil, eso toca tirársele con amor y con seriedad, y es la mejor manera de absorber, de aprender y de poder contribuir. Claro. O sea que yo diría, pónganse serios. Pónganse serios. Me parece perfecto la frase para resumir, o sea, salir en la portada de la entrevista. Pónganse serios. No, pues me parece un excelente consejo y creo que es muy importante, especialmente con ChatGPT y la inteligencia artificial, porque los estudiantes dicen, qué pérdida de tiempo yo leer este texto y tener que hacer un resumen y hacer una reseña y hacer un derivado, un ensayo, pero pues realmente haciendo es que uno aprende. Haciendo y leyendo mil veces y cansándose, es que uno le queda la información en la cabeza. Pero más tú que Digamos. te aprender a pensar, pues sí, finalmente, pues si no lo escribió usted, deberían no estar aprendiendo a pensar, ¿de qué? Sí, de acuerdo. No, y digamos, una anécdota que te tengo es que JM Pereira, ahorita él es obsesionado con Jesús Martín Barbero. Entonces, él en clase nos pone a leer absolutamente todos los textos de Jesús Martín Barbero y me hace pensar en eso, como tal vez leer todas sus obras, leer textos larguísimos, no era, a uno le puede generar cansancio, pero pues nunca se me va a olvidar. Y mucho más dentro del contexto de comunicación, que digamos, Jesús Martín Barbera y todos estos profesores y personas excelentes que vienen a acompañarlo a uno y uno no se da cuenta porque me dio pereza leer. Entonces estoy muy de acuerdo contigo. Yo le digo a Eduardo Gutiérrez y a JM. Les mando saludos. Tuyo. No, se reporte, ¿qué hay de ti? Yo les digo. Bueno, Catalina, no sabes cuánto te agradezco por esta entrevista, por compartirme de tu experiencia, de tu conocimiento. Yo te avisaré cuando ya la vaya a publicar para que ahí la tengas presente. Y no, muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder aprender. No, con gusto conocerte, te deseo mucha suerte en ese resto de camino que te queda, Nelly.
Ay, qué carrera, qué bueno, ya. Decimos un caso como dice mucha, y se Sí. trata de con la práctica y con la revista y a toda la gente que ya saludé, que lo recuerdo mucho, con mucho cariño. Listo. Yo les digo. Gracias, te agradezco mucho por tu tiempo otra vez y que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Cualquier cosa que necesites, pues yo aquí estaré. Como pueda, aquí estaré. Igualmente. Mucho gusto conocerte. Que te vaya muy bien, Catalina. Una buena tarde. Chao.